con el doctor Francisco Tudela. Él estudió Derecho en la Universidad Pontificia Católica del Perú. Continuó sus estudios superiores en la Universidad de Navarra y el London School of Economics, en donde obtuvo un máster de Derecho Internacional Público y Regulación de Mercados Financieros. Ha ostentado cargos como miembro del Congreso Constituyente Democrático, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, miembro de las comisiones de Economía y de Defensa y ministro de Relaciones Exteriores. Además, también es consultor experto en Derecho Internacional Público y Relaciones Interiores. No podemos esperar más, así que le damos la bienvenida, doctor Francisco Tudela. Disculpe, no se le está escuchando. Muy buenas tardes a todos. Es para mí, en fin, un honor participar de este foro y se me ha pedido una visión de la época que vivimos y de las circunstancias que el mundo atraviesa. Las circunstancias más evidentes son la crisis del coronavirus, el debate sobre las vacunas, el distinto acceso dependiendo de los estados, y el planteo de la recesión mundial que se ha producido a raíz de esta epidemia y saber cómo es que se va a salir de la recesión mundial y es globalista planteado por el profesor Klaus Schwab del Foro Económico Mundial de Davos, o si va a ser a través de la libertad soberanos que van a regir sus propios destinos, ¿no? En realidad, el mundo que vamos a comenzar a vivir a raíz de esta pandemia, que ya lleva en realidad un año, es un mundo diferente a lo que ha sido el siglo XX y las primeras 2 décadas del siglo XXI. Eric Hobsbawm, el historiador comunista inglés, dijo que el siglo XX era un ciclo corto que había comenzado en 1914 con la Primera Guerra Mundial y que había terminado en 1989 con la caída del muro de Berlín. Eso, naturalmente, para un marxista-leninista es un siglo corto porque es el siglo que abarca el principio y el fin de la utopía comunista. Y entonces, en ese sentido, él sentía que es el significado del siglo. Sin embargo, lo que hemos visto es que se trataba en realidad de un combate filosófico, económico, sociológico, entre el marxismo en sus distintas vertientes, la leninista, la revisionista, la maoísta, en fin, la que surge en mayo del 68 de un lado, y los distintos planteamientos de libertad de mercado, de libertad económica, de sistemas republicanos de gobierno y sobre todo de respeto a la persona humana y a los valores y tradiciones de las sociedades. De un lado, los que querían la tabla rasa para poder construir un mundo utópico con un hombre fabricado a medida, y del otro lado, quienes comprendían que existía una naturaleza humana y que había que preservar aquellos aspectos valiosos del pensamiento y de los valores de las sociedades dentro de un sistema de economía de mercado. A ese criterio se le llama la economía social de mercado. La economía social de mercado no es que el mercado redistribuya a la sociedad. La economía social de mercado significa, como la pensó Wilhelm Röpke, uno de sus teorizadores más importantes, que el mercado no va a excesos de utilitarismo
que terminan destruyendo la sociología, los valores y las tradiciones de las sociedades. Sin embargo, en algo que sí Hobsbawm tiene razón, es que el siglo XX comienza con la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial pone fin a un sistema de estados y de equilibrio entre potencias que había regido desde la de Napoleón en Waterloo y el Congreso de Viena en 1815 hasta el año 1914, en el cual ese sistema de equilibrio se rompe en una guerra atroz. De esa guerra surge un mundo nuevo. Los grandes imperios a los cuales se enfrentan los países atlánticos, o sea, Inglaterra, Francia, los Estados Unidos y sus aliados, son el Imperio Alemán, el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro, llamados los imperios centrales, pues están situados en Centro Europa, sobre los Balcanes, en fin, en Constantinopla. Y los imperios centrales pierden la guerra y a partir de la conferencia de París y las conferencias posteriores de Sèvres, Saint-Germain, etc., se fabrica un mundo nuevo. De lo que había sido el Imperio Otomano surge todos los países del Medio Oriente que hoy existen. O sea, Arabia Saudita, Yemen, Emiratos, Irak, Jordania, lo que hoy es Israel y que fue Palestina en el año 19, surgen como protectorados, pero se genera un mundo nuevo. Y en Europa Central surgen como países independientes Hungría, Checoslovaquia, Polonia, que no existía, había desaparecido en el siglo XVIII, pero también otra cosa surge con la Primera Guerra Mundial y es el comunismo. La Primera Guerra Mundial es el contexto en el cual se da la revolución bolchevique en Rusia y se produce una guerra civil que va a durar hasta 1920, que finalmente ganan los bolcheviques, los comunistas, dirigidos por Lenin y Trotsky, y luego buscan invadir Europa Occidental. El año 20, el Ejército Rojo es enviado a invadir Polonia por Lenin, dirigido por Trotsky, es detenido muy cerca de Varsovia y derrotado en una batalla que se llama la Batalla del Vístula, que es trascendental, pero debido a su sentido ideológico, la derrota del Estado soviético naciente, naturalmente es casi un secreto, una parte de la historia de la cual no se habla mucho. Es una derrota fundamental porque de haber conquistado Varsovia, el Ejército Rojo se hubiera dirigido a Berlín y probablemente los destinos del mundo hubieran sido muy diferentes. Sin embargo, lo que sí queda claro es que el mundo queda enfrentado a una serie de revoluciones de corte marxista-leninista en Bavaria, en Hungría, en 1920 con Béla Kun, que son réplicas de la Revolución Rusa. Acá, en la misma época, José Carlos Mariátegui se inspira en la Revolución Rusa, Aya de la Torre cavila entre la Revolución Mexicana, que es un poco anterior, que es del año 11, y la Revolución Rusa. Incluso hay una fotografía de Aya de la Torre que hace un viaje a Rusia y está vestido y peinado como Stalin. Pero finalmente en América Latina, lo que se impone son partidos como el APRA, partidos de izquierda redistribuidora, socialistas, populistas, pero no comunistas en el sentido ortodoxo de la palabra. Naturalmente, América Latina en aquella época está de alguna manera fuera del gran juego de poderes en Europa, pero dentro de las necesidades de esos poderes para poder hacer la guerra. Esto es, América Latina termina alineada con los aliados contra los imperios centrales para suministrarles materias primas y todo lo que necesitan que produce América Latina a precios ventajosos. Esta crisis
de la gran confrontación del comunismo con democracias europeas que en la década del 20 no estaban preparadas para enfrentar un enemigo militarizado, un enemigo que había salido de las trincheras con uniformes y botas, que era implacable en su metodología de hacer la revolución, según Stéphane Courtois en el libro negro del comunismo. Se calcula pues que mataron a más de 100 millones de personas en el mundo de sus revoluciones. Y entonces las democracias débiles de Europa enfrentan con mucha dificultad el reto marxista-leninista y naturalmente producen una distorsión que enfrenta este reto, que son los fascismos y los corporativismos. Y esto conduce a la Segunda Guerra Mundial, a la derrota de los fascismos y los corporativismos, y dejan el mundo librado a la Guerra Fría, que es la época en que mi generación ha vivido, que es en la confrontación entre el comunismo y el capitalismo, y que se pelea en Europa. Se forman dos grandes bloques militares, la OTAN del lado de los Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Europa Occidental en general, y el Pacto de Varsovia de no comunistas, fundamentalmente económicos, el capitalismo, sí, un régimen de libre mercado, pero del otro lado un supuesto modelo económico alternativo que en realidad nunca funcionó porque no se conocía el precio de las cosas. Esto es, la economía socialista hace que se pierda el conocimiento real del valor de los precios de las materias primas y de los productos manufacturados, y eso lleva a grandes desperdicios y distorsiones en la economía, que fue finalmente lo que produjo el desgaste y el colapso del comunismo en 1989 y de la Unión Soviética en 1991. América Latina no fue una excepción durante la Guerra Fría a este conflicto. En el año 48, en un discurso en Fulton, Missouri, Winston Churchill dice: una cortina de hierro ha caído sobre Europa, o sea que separaba este bloque comunista del bloque de democracias, economía de mercado. Los soviéticos bloquean Berlín, que está administrada tanto por ellos como por Francia e Inglaterra y los Estados Unidos. En el año 48 hay una gran contención. Se piensa que puede haber un entre de Europa o de América Latina o del África para evitar que la gente se escape de lo que en realidad es un infierno marxista-leninista en el cual no hay libertad económica, en el cual una élite llamada los aparachiks o la nomenclatura maneja todo a su propio beneficio y la población juzgada. Desaparecido ese régimen político, si uno se pregunta dónde está la gran arquitectura, dónde está la gran pintura, dónde está el arte, dónde está la arquitectura, dónde están los monumentos culturales de esa etapa de la historia humana del comunismo, pues no queda nada, no hay nada que mostrar, y eso es terrible. Fuera de unos libros de teoría marxista, no queda nada más que mostrar. América Latina no es ajena a estos combates. En 1948, un líder más bien de corte sindicalista, Eleazar Gay, se produce un paso que es una gran rebelión en los dos bandos. Inicia a ser una larvada en cámara lenta que se va a pelear hasta esta época, hasta el siglo XXI, en Colombia, ininterrumpidamente.
En Cuba se produce la Revolución Cubana en el 58 y en el 60 Fidel Castro, en una especie de diálogo consigo mismo, dice, bueno, yo no sabía que era yo, pero ahora que he conversado conmigo mismo y he pensado lo que era, soy marxista-leninista. Y se alinea con la Unión Soviética, de la cual va a recibir de ahí en adelante un subsidio permanente como base de avanzada del mundo de los Estados Unidos. En el Perú, en 1965, o sea, después está Queda, con Hugo Blanco, en fin, con un movimiento guerrillero que es reprimido, pero que a su vez es interpretado por el ejército como que la vía es el socialismo para evitar el comunismo, que es la vía equivocada. Entonces, en 1968 se produce la revolución militar, la revolución de las Fuerzas Armadas, como se llamaba entonces, en el Perú, que va a gobernar 12 años en Perú hasta 1980, que va a nacionalizar toda la gran industria, toda la banca. Se nacionaliza la banca en diciembre del 68, cuando Alan García quiere expropiar la banca, quiere expropiar los bancos que sobrevivieron a la nacionalización de 1968, que eran los principales bancos, que después fueron privatizados en los 90. Se expropia la pesca, las embarcaciones, la gran minería, se establece la comunidad industrial, por la cual el 50% de las acciones de las empresas pasan a los obreros y se plantean enormes problemas de gestión. Mucha gente, 1 millón de peruanos se calcula que abandonan el Perú a buscar otros horizontes. Empieza a aparecer la inflación, primero de 2 dígitos, después de 3 dígitos, y cuando regresa la democracia, en realidad la democracia está montada sobre un país cuyo tejido social, sus estructuras regionales sobre la superficie de todo su territorio están destruidas. La reforma agraria fue pensada para que no haya ni latifundio ni minifundio, sino cooperativas y SAIs de tamaño mediano que gestaran la tierra. La realidad es que la reforma agraria fracasa en los 70 y para el principio de este siglo, el 92% de la tierra que fue expropiada por la reforma agraria, no hablo de la agroindustria ganada al desierto en la costa del Perú, no hablo de las nuevas extensiones en la Amazonía peruana, sino que la tierra que fue expropiada, el 92% son propiedades de 1 hectárea o menos que son inviables económicamente. Ese fue el resultado final y la quiebra de un Estado que Fernando Belaúnde, el primer presidente con el regreso de la democracia, no pudo enfrentar adecuadamente porque tenía una constitución, que era la constitución del 79, que consagraba en 3 artículos el rol planificador del Estado, el rol de interventor del Estado en la economía y el Estado se reservara actividades económicas que juzgara el Estado que eran de interés público. Y entonces, naturalmente, esto hacía intocables gigantescas empresas públicas. Se hicieron algunas reformas. Por ejemplo, se permitió la importación, se bajaron aranceles, etcétera. Pero la estructura del Estado legado por los militares, más el inicio de la ofensiva senderista en 1980, condujeron al Perú a la peor crisis de su historia republicana. Terminamos con una inflación de 7.614%. Después de Belaúnde vino Alan García y profundizó lo que la revolución militar había hecho. En el siglo XXI declaró a la prensa: yo quise continuar lo de Velasco, pero me equivoqué. Y eso
más la ofensiva del terrorismo, literalmente creó una miseria y un caos nunca visto en la República Peruana hasta ese momento, ¿no? En el África también pasaban cosas similares, o sea, se inicia la descolonización en 1960, pero en 1975 la Unión Soviética, con tropas cubanas, ya interviene directamente en Angola, en Mozambique. Una politóloga francesa, Hélène Carrère-Marcos, bautiza a Brezhnev, al presidente de Rusia, como Brezhnev el africano, por sus conquistas, Etiopía, Yemen, en fin. Y entonces no se escapa el África a ese fenómeno. Y el Medio Oriente es nacionalista, en los países nacionalista y prosoviético, mientras que en el caso concreto de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes y Jordania son más bien pro-occidentales. Será a raíz de los acuerdos de Camp David en 1978-79 que Egipto abandonará ese alineamiento, hará la paz con Israel después de 4 guerras árabes israelíes y, digamos, tomará el partido de Occidente. Lo mismo ocurría en el Asia, o sea, hay la toma de la China por Mao Zedong en 1949, el gobierno no comunista tiene que ir a Taiwán, hoy son 23 millones quienes viven en la República de Taiwán, que es la República de China, no la popular. Se produce la guerra de Corea en 1950, la guerra de Vietnam en 1960, que durará hasta 1968, la insurgencia Malasia, la insurgencia Indonesia, la insurgencia en Brunei. Y naturalmente este mundo es un mundo que, por ejemplo, a un pensador liberal como Jean-François Rabelais le produce un gran pesimismo. Él llega a escribir un libro en 1980 que se llama ¿Cómo terminan las democracias?, en el cual es pesimista sobre el futuro de las democracias, porque mucha gente piensa que la Unión Soviética y la China comunista van a ganar la Guerra Fría. Sin embargo, estos dos grandes boxeadores, la Unión Soviética y los Estados Unidos, que están en un cuadrilátero luchando, sorpresivamente detienen el combate porque a uno de los luchadores le viene un infarto, a la Unión Soviética. Esto es su estructura económica interna, su estructura política interna colapsa y entre la caída del muro de Berlín, que es una demostración pacífica del pueblo alemán que camina al muro y lo derrumba, y la caída de la Unión Soviética, termina la era de la Guerra Fría y entramos a una época a partir de los 90 de gran entusiasmo liberal. Se habla del consenso de Washington. El consenso de Washington es una serie de acuerdos respecto a América Latina que lo que buscan es la liberalización de América Latina y la globalización, integrarse a la globalización, que es diferente que el globalismo. Los partidarios del globalismo, mundialismo, lo que quieren es un gobierno mundial plutocrático pero socialistón, mientras que la globalización es un proceso que se inicia en el siglo XVI y no se ha detenido ni se va a detener, más aún el mundo digital de la sociedad. Y entonces entramos a este entusiasmo liberal en 1990, pero para el año 2000 ya los bloques han ido reconstituyéndose. Una Rusia más bien conservadora, que no se ha fraccionado como esperaban Zbigniew Brzezinski y Madeleine Albright, elige a Vladimir Putin como presidente de Rusia y empieza la reconstrucción de Rusia como potencia mundial. Las reformas de Deng Xiaoping, que empezaron en el 78, cobran estructura y ya para los 2000 la China empieza a ser una potencia exportadora de gran calibre. Los Estados Unidos son los que están detrás de la globalización con más intensidad. No es una guerra, una época pacífica, o sea, entre 1990 y el año 2010 se produce la guerra del Golfo en 1990
91 se produce el atentado contra las Torres Gemelas, en el año 2001, la guerra de Afganistán, el año 2001, la guerra de Irak en 2003, que tendrá consecuencias catastróficas hasta el día de hoy, la guerra de Chechenia, la guerra de Osetia del Sur, el año 2008, la crisis ucraniana y la anexión de Ucrania, de Crimea a Rusia y su separación de Ucrania, la guerra civil siria, y todo esto va acompañado con una nueva tensión internacional. Esta nueva tensión internacional incide sobre el mundo que vivimos hoy, porque Rusia se siente hostilizada por Occidente, por la guerra de Georgia, por la revolución ucraniana, y busca una alianza con la China, que la logra. El Acuerdo de Cooperación de Shanghái establece un grado de cooperación militar muy importante y empiezan a apoyar la transformación del marxismo-leninismo en un neomarxismo revisionista en América Latina, donde hay varias influencias. La influencia de Gramsci y la idea de que es la superestructura cultural el objeto de la revolución, la escuela de Frankfurt, que funciona el comunismo con el psicoanálisis. Se habla de marxismo sin socialismo, pero con gran presión fiscal y redistributismo. Y curiosamente, estos socialismos, que podrían denominarse socialismos utópicos como los del siglo XIX, que ya no desean la sociedad comunista ni desean la dictadura del proletariado, sino simplemente hacerse del Estado, encuentran su corazón ideológico en las universidades de América y sus filósofos en Francia. Los filósofos modernos como Foucault, como Derrida, donde encuentran eco más que en Francia, es en las universidades americanas, y surge un nuevo tipo de izquierda que en América Latina tendrá manifestaciones populistas que empezarán, por ejemplo, con el gobierno de Hugo Chávez, pero a medida que se van perdiendo las libertades económicas, una consecuencia inevitable, como decía Wilhelm Röpke, es perder finalmente las libertades civiles y personales. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela y puede pasar en varios lugares de América Latina. El liberalismo se debilita, se asumen los paradigmas culturales del posmodernismo socialista, aparece Correa en el Ecuador, Kirchner en la Argentina, Bachelet en Chile, Evo Morales en Bolivia, Humala, Vizcarra en el Perú. Se crean incluso organismos multilaterales que hoy ya no tienen vigencia, como el UNASUR, la CELAC, el ALBA, y estas son verdaderas coaliciones que podríamos llamar liberal socialistas, utilizando la palabra liberal en el sentido norteamericano. Liberal significa simplemente de izquierda. Y entonces en Inglaterra hay un matiz que es ser liberal conservador. Esto es partidario de la economía de mercado, pero defensor de los valores sociales. En Alemania esa misma posición se llama ordoliberalismo, o sea, un liberalismo de economía de mercado, pero que defiende las tradiciones y los valores que han forjado una sociedad. De ahí a acá hemos visto la confrontación de estas doctrinas muy fuertemente en Europa. El Brexit no es la salida de un Estado soberano al cual no le conviene el régimen político de la Unión Europea. El Brexit es la salida de una Inglaterra que quiere conservar su constitución y sus leyes, que no se ha adherido al acuerdo de Schengen de libre migración, que no se ha adherido a la zona euro, y se salen porque las políticas socialistas en la Unión Europea van acentuándose a lo largo de toda la década
hasta el día de hoy. Quien decide estas políticas en la Unión Europea es la Comisión Europea. La Comisión Europea no es electa. Los únicos cuerpos electivos en la Unión Europea son el Parlamento Europeo y, naturalmente, el Consejo de Europa, que son los jefes de Estado, que se reúnen 2 veces al año. Pero la gestión económica, política, de todos los días de la Unión Europea la realiza la Comisión Europea, que son burócratas que se cooptan entre ellos dentro de los estados europeos. Y es una estructura altamente burocratizada y la posición británica fue justamente abandonar una estructura no democrática en la gestión del día a día y plantear lo que Theresa May, primera ministra entonces de Inglaterra, dijo, es la libertad de comercio, las libertades individuales, pero con la Constitución y las leyes inglesas. Ese es el mundo y ese es el debate político que estamos viviendo hoy en día. Cuando en el Perú hablamos de caviares, de socialistas, de liberales, de conservadores, en realidad todo puede subsumirse dentro de estos dos grandes grupos, los que quieren la economía de mercado con los valores que han forjado las sociedades de Occidente, en el caso de América Latina, y aquellos que tienen una visión socialista y planificadora de la economía y que lo que buscan es aumentar las burocracias nacionales y establecer mayores controles sobre el sector privado. Y los Estados Unidos no podían ser una excepción, como hemos podido ver con el gobierno de Trump y la confrontación final en estas últimas elecciones que perdió Trump. Evidentemente la relocalización de las industrias alemanas en la China, porque era más barato, aranceles punitivos por parte de los chinos, trampas tanto de Canadá como México a los acuerdos de libre comercio y un enfrentamiento con las posiciones ideológicas de corte socialista en los dos partidos, a la izquierda del Partido Republicano y en el Partido Demócrata, son el contexto en el cual se da la política norteamericana de hoy en día. De un lado está la economía de mercado, está la conciencia de que la sociedad se ha forjado con valores cristianos, que el capitalismo requiere virtudes individuales, y del otro lado está el socialismo norteamericano, que en el fondo tiene como modelo, cosa que es increíble, al socialismo europeo, al de la Unión Europea, cosa que es dicha abiertamente, por ejemplo, por Hillary Clinton o la congresista Ocasio-Cortez. Hoy estamos en el mundo de la pandemia, que ha sido el elemento de ruptura en medio de este conflicto, y en una recesión económica que naturalmente implica el nacimiento de una nueva guerra política de gran envergadura en el mundo. Esto es, se trata de responsabilizar a la libertad económica de las consecuencias que el coronavirus, las cuarentenas, el cierre de los negocios y las quiebras ha tenido sobre la economía. Es muy fácil hoy en día decir el sistema no funciona, porque en realidad no es el sistema el que no funciona. Ha ocurrido una epidemia que no tiene precedentes en la historia del mundo, vírica, tal vez la peste negra del siglo XIV y XV, en fin, pero nada semejante a lo que termina, que va en el mundo se ha producido hasta febrero de este año millones de casos de coronavirus, hay 2,5 millones de muertos, grosso modo, 500.000 casos en el mundo diarios, 500.000 de casos por día. En el Perú las cifras oficiales se debaten,
Se dice que hay 1.250.000 casos en total y las cifras del Estado son de 44.000 muertos, pero hay quienes dicen que son más de 100.000 muertes. Hay una recesión general que nos va a tomar, yo diría, más de 2 años salir de ella. Se discute cuál es el grado de deterioro de la economía peruana en este contexto de pandemia global, y hay quienes dicen que es del menos 30.2% de PDBI, hay otros que dicen no, es el 20% o el 17%, sea lo que sea, la catástrofe que fue el primer gobierno de García, con terrorismo, hiperinflación del 7.614%, implicó una pérdida del 12.3% del PBI, grosso modo el 50% de lo que hemos perdido ahora, ¿no? Ahora, las fuerzas que luchan para intervenir en la economía, de crear una economía estatista, son muy fuertes en este momento. Y naturalmente la gran batalla de esta... ¿Se continuó? Me parece perfecto. Y entonces, el cómo enfrentar esta recesión con economía de mercado o intervención estatal es hoy el gran debate ideológico. Es un debate ideológico falso, porque las causas de la crisis económica no son una falla de un sistema económico que estaba funcionando muy bien hasta antes de la aparición del coronavirus. Sin embargo, el coronavirus sí nos ha mostrado nuestros errores y nuestras debilidades en el mundo entero. Sistemas de salud inoperantes, gasto público destinado no al bien común, no a la interconectividad, no a dotar a los pueblos de agua potable, sino destinados a megaobras, a refinerías de 6.000 millones de dólares en Talara, al gasoducto del sur del Perú, a la interoceánica, etc. Y entonces tenemos la obligación hoy de pensar nuestras prioridades, de saber qué terreno pisamos en nuestras convicciones políticas y económicas. Si vamos a defender las libertades individuales, tenemos que defender las libertades económicas, porque la restricción de las libertades económicas termina restringiendo las libertades individuales. No podemos volver al sistema carterizado corporativo que quedó revelado con los escándalos de Odebrecht, con los escándalos del Club de la Construcción en el Perú y de Odebrecht en toda América Latina e incluso en África. Estos escándalos son la misión corporativa de cómo se hacen negocios entre la empresa y el Estado fuera de las normas de la libre competencia. Así pues, en el plano económico, para terminar, pues vamos a ver nuevas tecnologías, más trabajo remoto, una aceleración y concentración en la economía digital. La globalización puede sufrir una contracción pasajera, pero a largo plazo va a continuar, pero es el pretexto de otra figura, que son los que quieren el gobierno mundial, para decir esta crisis nos da la oportunidad de resetear todo, que es la tesis del Foro Económico de Davos y del profesor Klaus Schwab, que es el que plantea esta teoría. Y al mismo tiempo va a haber mucha presión debido a la crisis, debido al desempleo, debido al descontento del posmodernismo socialista, del ambientalismo, de las distintas ideologías divisivas sobre nuestras democracias, ¿no? Y mucha más agresividad de una China que se siente en expansión, es el único país que va a crecer este año al 4%,
y que tiene una política bastante agresiva. Nuestro canciller Alan Wagner ha dicho, hay que tener mucho cuidado con la China. Yo nunca creí eso de un canciller peruano, pero lo he escuchado eso, ¿no? Pero nosotros debemos comprender que nuestro destino se juega en esos términos ideológicos que han surgido en medio de la pandemia del coronavirus. El Perú debe buscar capitalizar sus activos. Yo creo que reducir los gastos redundantes del Estado, crear una dinámica de cooperación entre el sector privado y el sector público en sus respectivas esferas de acción, no se trata de fusionarlos, y esperar que el sentido común impere en estas elecciones. Nos esperan años muy duros, miles de empresas han quebrado, hay desempleados y naturalmente tenemos que replantear nuestras políticas económicas y saber claramente de qué lado estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Tudela. El público realmente se ha quedado encantado con todo lo que nos ha dicho e incluso nos estaban pidiendo que hable una hora más, pero lamentablemente eso no se puede. Todo su entusiasmo ha quedado plasmado en las preguntas que nos han ido dejando a través de la plataforma de Menti y le leeré la más votada. ¿Cómo podríamos diferenciar entre una ideología disfrazada de libertad y la verdadera libertad ética que necesitamos como sociedad? Yo diría que es bastante fácil. Las ideologías que utilizan como pretexto la libertad, pero no desean la libertad, sino controlar la vida de las personas, sea controlar la sexualidad, sea controlar la vida económica, sea controlar la opinión pública a través de lo políticamente correcto, las universidades, el pensamiento, nunca utilizan la palabra libertad en su discurso, utilizan la palabra liberación. La palabra liberación, según, por ejemplo, Thomas Sowell, que es un economista conocido de la Universidad de Berkeley, es la palabra emblemática de los socialistas. Porque el socialismo no busca una gestión del Estado, sino que el socialismo tiene la pretensión de liberar a la humanidad de un sistema económico que considera opresivo. Y entonces, en ese lado del discurso político, lo que ustedes van a escuchar es hablar de liberación más que de libertad. Y la verdadera libertad es la libertad de la persona humana, es la libertad de poder decidir, es la libertad en la cual el Estado, mediante la ley, no crea realidades subjetivas como si fueran ciertas. Y acá entra naturalmente en discusión el tema de género. El tema de género corresponde al ámbito de la biología. El tema de género no corresponde al ámbito de la psicología. Y entonces es reconocer la realidad. Pero llega alguien a los registros de fíjense, soy un hombre, si no soy una jirafa, y quiero que me cambien, y quiero llamarme Francisco Jirafa, y quiero que me emitan un DNI diciendo que soy una jirafa, naturalmente eso es la pura subjetividad. Es una cosa que se me ha ocurrido a mí. Pretender que el Estado artificialmente, en nombre de una supuesta libertad o liberación, acepte una subjetividad que no tiene sustento jurídico material, lo que se llama ratio legis en el derecho romano. Esto es, la ley tiene que estar asentada en realidades,
Entonces ahí estamos enfrentando una ideología que niega la verdadera libertad, que niega la naturaleza de las personas y que establece la subjetividad y por consiguiente a la larga la guerra de todos contra todos, como si fuese eso la liberación y la libertad. Cuando vemos los Estados Unidos y vemos el grado de conflictividad de la política americana, se debe a eso. La conflictividad de la política americana no se debe al comunismo y el capitalismo en su forma, digamos, prehistórica, ni se debe tampoco a una discusión abierta sobre socialismo o economía de mercado. Todo el debate se ha trasladado al campo de las subjetividades. Y entonces, la biología dice, aceptamos la naturaleza humana como fundamento de las libertades reales, o dejamos que lo que empieza a ser la subjetividad, porque hoy subjetivamente yo puedo creer una jirafa, pero el día de mañana yo subjetivamente puedo llegar a creer que las jirafas tienen que intervenir en la economía y que son los únicos gestores eficaces de la economía. O sea, una vez que entramos al campo de la subjetividad nunca más se detiene. Y por eso estamos luchando contra lo que podríamos llamar un socialismo postmoderno, de un lado, y lo que es la filosofía clásica de Occidente, desde el 500 antes de Cristo hasta la fecha, en la cual la realidad, por el principio de identidad aristotélico de que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, es lo que manda. Yo no puedo ser Francisco Tudela y Francisco Jirafa al mismo tiempo. O soy uno o soy el otro. Soy Francisco Tudela. Eso dice mi DNI. Ese es el apellido de mis padres. Esa es la realidad. Entonces, el principio de identidad aristotélico, que es el fundamento de toda la lógica de Occidente, es retado por esta ofensiva del socialismo postmoderno, post-mayo del 68, de los autores postmodernos, planteando que la mera subjetividad, lo que yo crea, lo que a mí me parezca, es. Y naturalmente lo que yo crea y a mí me parezca puede ser una cosa respecto a los individuos hoy, pero esa misma subjetividad va a devenir en un futuro no muy lejano en una subjetividad que a través del control de los medios de comunicación, a través del control del mundo académico, se va a imponer literalmente a la fuerza de la opinión pública. Y entonces ellos hablan de liberación. El hombre tiene que liberarse de su hombre, tiene que devenir mujer. ¿Por qué? Porque su subjetividad lo determina. Mientras que del otro lado las cosas son como son y la libertad se basa en la ciencia, en la biología, en los hechos materiales y en los valores de nuestra civilización, que son los que además informan el derecho como ha sido vigente hasta el día de hoy. Esa sería la respuesta. Bueno, doctor, muchas gracias, no solo por la ponencia. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, muchas gracias, no solo por la ponencia, sino por la respuesta a esta pregunta. Definitivamente quedan un montón de preguntas por contestar, pero por temas de tiempo ya no será posible. Sin embargo, queremos recordarle que el proyecto Ágora no queda acá, sino que continuaremos con más clases, talleres y conferencias. Y queremos comprometerlo para que sea parte de la red de educación ahora. Yo les agradezco muchísimo, los felicito por la iniciativa y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. ¿Tendrá algunas palabras para cerrar toda su ponencia? Sí, yo creo que es muy simple, es una invocación. Es una invocación a comprender que estas no son teorías. Llegados a través de del siglo XX
y lo que fue un aparente triunfo de la filosofía clásica de Occidente, de la libertad individual, se ve hoy retado por nuevas formas de negación de la realidad. La utopía socialista fue una negación de la realidad y las pruebas al canto son que 60 países del mundo adoptaron en distintos momentos del siglo XX el socialismo y todos han fracasado. No hay un solo Estado socialista exitoso. Una cosa diferente es que hay estados que tienen magníficos sistemas de salud, magníficos sistemas educativos, pero eso es porque hay un gasto público bien pensado y gente responsable, educada y capaz para dirigir estas cosas. Pero tienen que comprender que esta década es una década de enorme importancia en la historia del mundo y es una década en la cual el juego es nuestra existencia como seres humanos libres, de poder expresar lo que pensamos con libertad, de no ser corregidos mediante un reglazo políticamente correcto cada vez que no decimos lo que no le gusta a los que fabrican la opinión pública. Esas son las palabras finales. Defiendan su libertad. Toda emergencia necesita héroes, de muchos. Y debemos estar listos, despiertos. Seamos la generación distinta. Seamos la generación correcta. Foro Perú. Desafíos para una nueva generación.